Nunca imaginé que un simple trayecto a casa se convertiría en el momento en que mi dignidad sería puesta a prueba. Esa noche, salí tarde del tribunal, exhausta después de una larga jornada de audiencias y dictámenes. Me ajusté el saco de mi traje negro y revisé mi bolsa para asegurarme de que llevaba mi cartera y documentos antes de dirigirme al estacionamiento. El eco de mis tacones resonaba en el concreto mientras caminaba hacia mi auto, un sedán negro que compré con años de esfuerzo y dedicación. El tráfico estaba inusualmente ligero para esa hora. La ciudad parecía dormida bajo el tenue resplandor de las farolas. Mientras conducía, mi mente repasaba mentalmente algunos casos pendientes, hasta que noté algo en el espejo retrovisor, luces intermitentes rojas y azules. Mi estómago se encogió. No había cometido ninguna infracción. Revisé el velocímetro, iba dentro del límite de velocidad. Aún así, reduje la marcha y me orillé lentamente, señalizando con las intermitentes. Antes de que pudiera tomar mi cartera, vi como 2 policías se bajaban de la patrulla. Uno de ellos, un hombre robusto de tez clara y expresión severa, se acercó a mi ventanilla con pasos decididos. El otro, más delgado pero con una mirada afilada, permaneció ligeramente atrás, con una mano en el cinturón donde colgaba su arma. Bajé la ventanilla y esperé a que hablara. «Documentos y licencia, ahora», ordenó el policía con un tono áspero, sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz no era la de alguien pidiendo identificación de rutina, sonaba como una orden inapelable. Me mantuve en calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Con movimientos controlados, abrí mi bolso, saqué mi identificación y la licencia de conducir, y se las entregué. El segundo oficial tomó los documentos y los examinó con el ceño fruncido. «¿Este coche es suyo?», preguntó con un dejo de incredulidad. «Sí, señor oficial», respondí, manteniendo la compostura. El primer policía chasqueó la lengua y lanzó una mirada de desaprobación a su compañero. Algo en su actitud me resultaba familiar. No era la primera vez que enfrentaba miradas de duda, de juicio. «¿Y de dónde sacó un auto como este?», preguntó el primero, inclinándose un poco hacia la ventanilla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía lo que estaban insinuando. Inhalé hondo y respondí con firmeza: «Lo compré. Trabajo para el Poder Judicial». El oficial con los documentos soltó una risa seca y miró a su compañero. «¿Escuchaste eso? Dice que trabaja para el Poder Judicial». El otro sonrió con burla. «Ah, sí. ¿Y qué es? ¿Secretaria? ¿Asistente?». Apreté los labios y mantuve la calma. No les debía ninguna explicación, pero también sabía que cualquier reacción fuera de lugar podría empeorar la situación. «Soy jueza», declaré con voz firme. El silencio entre los tres fue denso. Los 2 oficiales se miraron, y por un instante, pareció que intentaban contener la risa. Luego, el primer oficial sacudió la cabeza con incredulidad. «Jueza. Por favor». Soltó una carcajada. Mi paciencia comenzaba a agotarse, pero no debía mostrarlo. Sabía cómo funcionaban estas situaciones. Cualquier gesto de enojo sería interpretado como desafío. El otro policía suspiró y cerró mi cartera de golpe. «Bájenos del auto, señora. Vamos a revisarlo». La forma en que enfatizó «señora» me dejó claro que no era un trato respetuoso, sino una burla. Mi pulso se aceleró. No había cometido ninguna infracción, no tenían ninguna justificación para esa inspección. Pero allí, en la oscuridad de la calle, sin testigos ni cámaras, sabía que si me negaba, podrían tomarlo como resistencia y la situación podría escalar. Los observé en silencio por unos segundos, midiendo mis opciones. Sabía que tenía la razón, pero en ese momento, la balanza del poder estaba inclinada a su favor. «Muy bien», dije, con voz firme, desabrochándome el cinturón de seguridad. Abrí la puerta con cautela y salí del auto. Sentí la brisa nocturna golpearme la piel, pero lo que más sentí fue el peso de sus miradas, como si estuvieran esperando que hiciera algo para justificar un abuso mayor. No tenía miedo. Tenía indignación. Pero todavía no era el momento de demostrarlo. El aire nocturno se sentía más pesado de lo habitual. Afuera del auto, me mantuve erguida, con las manos visibles para evitar cualquier excusa que pudieran usar en mi contra. Los 2 oficiales seguían mirándome con esa mezcla de incredulidad y desprecio,
como si mi mera presencia desafiara su percepción de cómo debería verse alguien en mi posición. El más alto, que hasta ahora se había mantenido en silencio, dio un paso adelante y miró el auto con desdén. ¿De dónde sacó un coche como este?, preguntó con una voz llena de sospecha. Su pregunta no era genuina. No le interesaba la respuesta. Lo que insinuaba era claro: no creía que una mujer negra pudiera poseer un vehículo así por medios legítimos. Apreté la mandíbula y respondí con calma: como le dije a su compañero, trabajo en el Poder Judicial. El oficial de complexión más delgada, que sostenía mis documentos, soltó una risa breve y sarcástica. Miró a su compañero, y con un tono burlón, dijo: dice que trabaja en el Poder Judicial. El otro negó con la cabeza, sonriendo con incredulidad. Ah, sí. ¿Y qué es? ¿Secretaria? ¿Asistente? Sentí un nudo formarse en mi estómago. No era la primera vez que alguien asumía que mi trabajo debía ser un puesto subalterno. A lo largo de mi carrera, había enfrentado miradas de sorpresa y comentarios condescendientes cuando mencionaba mi cargo, pero la diferencia es que en una oficina podía ignorarlos. Aquí, en medio de la calle y en manos de estos hombres, la situación era distinta. Respiré hondo antes de responder. Soy jueza. El silencio se hizo presente. El oficial que tenía mis documentos levantó una ceja, como si estuviera esperando que dijera que era una broma. Y luego, se rieron. No fue una risa ligera ni una risa incómoda. Fue una carcajada abierta, de esas que se sueltan cuando alguien dice algo completamente absurdo. «Jueza», repitió uno de ellos con burla. «Por favor. Y yo soy el presidente». El otro lo secundó con una sonrisa burlona. «Señora, ¿usted cree que nos vamos a tragar eso?». Mantuve mi expresión neutra, aunque mi interior ardía de indignación. Sabía que no importaba que tan bien me expresara, que tan tranquila me mantuviera. Ya me habían encasillado. Para ellos, no era más que una mujer negra en un buen auto, lo que automáticamente significaba que debía estar mintiendo. El oficial de la complexión delgada hojeó mis documentos con lentitud exagerada, como si estuviera buscando una irregularidad. «Pues aquí dice que se llama Camila Duarte», murmuró, como si estuviera hablando para sí mismo. Luego, levantó la vista. «Y según esto, dice que sí es jueza». El otro arrugó la frente y le arrebató la identificación de las manos. La observó por unos segundos y luego bufó. «¡Qué coincidencia! Justo cuando la detenemos, resulta que es jueza». Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, con una sonrisa torcida. No nos gustan las mentirosas. Podía sentir su intención. Quería hacerme perder la calma. Quería provocarme. Pero no le daría ese gusto. ¿Acaso hay algún problema con mis documentos?, pregunté con voz firme. El hombre sostuvo mi mirada por unos segundos. Luego, fingió desinterés. «Lo averiguaremos en un momento. Pero primero, salga del auto». «Ya estoy afuera». Entonces, de un paso atrás, dijo con una sonrisa fría: «Vamos a revisar el vehículo». La forma en que lo dijo me dejó claro que no era una solicitud. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Yo pasaba mis días dictando sentencias, asegurándome de que se hiciera justicia en casos de abuso de poder, pero ahí estaba, siendo víctima de lo mismo contra lo que luchaba. Observé sus rostros por unos segundos y me quedó claro que no buscaban una inspección legítima. Buscaban humillarme. En la oscuridad de la calle, con pocas personas alrededor, tenían la ventaja. Sabía que no había nada ilegal en mi auto, pero también sabía que cuando alguien quiere encontrar algo, lo hará, aunque tenga que inventarlo. La impotencia era un sentimiento que rara vez experimentaba en mi vida profesional. En el tribunal, tenía el control, la autoridad. Aquí, era una mujer sola frente a dos hombres con poder sobre mí. Mis opciones eran limitadas. Podía negarme y hacer valer mis derechos, pero eso podría darles una excusa para actuar con más agresividad. O podía esperar. Porque, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. El sonido de la brisa nocturna y el zumbido lejano del tráfico eran los únicos ruidos que acompañaban el tenso silencio entre los policías y yo. Sus miradas de superioridad se clavaban en mí con la misma intensidad con la que me ignoraban dentro del tribunal cuando defendía los derechos de aquellos que, como yo,
eran vistos con desprecio. «Levante las manos», ordenó el policía más alto. Lo miré, incrédula. «¿Perdón?». Lo escuchó bien, insistió con una sonrisa cínica. «Levante las manos y retroceda». Apreté los labios, conteniendo la indignación que ardía en mi pecho. No les daría la satisfacción de verme perder el control. Inhalé hondo y, con movimientos calculados, levanté lentamente las manos a la altura de los hombros, retrocediendo 2 pasos como me indicaron. El otro oficial se acercó al auto y abrió la puerta del conductor sin mi permiso. «No puede hacer eso», dije con firmeza. «No hay ninguna razón legal para una revisión». «Tranquila, jueza», respondió con burla. «Es solo un procedimiento de rutina». El tono sarcástico en la palabra «jueza» me hizo apretar los dientes. Vi cómo comenzaba a registrar el interior del auto, hurgando en mi guantera, en el compartimento central, en los asientos. Su compañero, mientras tanto, se paseaba a mi alrededor con los brazos cruzados, como si estuviera evaluándome, esperando alguna reacción. «¿Por qué tan seria?», dijo, con una sonrisa ladeada. «Si no tiene nada que ocultar, no debería molestarse». No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. El policía dentro del auto sacó mi bolsa y la lanzó sobre el techo del coche. El contenido se desparramó: llaves, bolígrafos, una libreta, mi cartera y mi credencial del Poder Judicial. El silencio se hizo palpable. El oficial que había estado revisando el auto la tomó con la punta de los dedos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Esto es real?», murmuró con el ceño fruncido. El otro policía se acercó de inmediato, arrebatándole la credencial. Sus ojos recorrieron el documento 1, 2 veces, y su expresión cambió. Ya no había burla en su rostro. Era miedo. La arrogancia con la que me habían tratado hasta ese momento desapareció en cuestión de segundos. Sabían que la habían cometido. Sabían que su procedimiento de rutina ahora tenía nombre: abuso de autoridad. El policía alto carraspeó y se acercó a mí, ahora con una postura menos amenazante. «Disculpe, señora, debe haber sido un malentendido». Lo miré fijamente, sin responder. «Sí, un error», intervino el otro, pasándome mi credencial con movimientos torpes. «No era nuestra intención». Los observé en silencio. Eran 2 hombres que, minutos antes, me habían tratado con desdén, con la certeza de que no tenía el poder de defenderme. Y ahora, se encontraban frente a una jueza a la que habían sometido a un abuso sin justificación. Ellos lo sabían. Y lo peor para ellos era que yo también lo sabía. «Devuélvanme mis cosas», ordené con voz controlada. No discutieron. Se apresuraron a recoger mis pertenencias, colocándolas torpemente dentro de mi bolsa, intentando borrar con gestos apresurados el daño ya hecho. Uno de ellos se aclaró la garganta, nervioso. «Entenderá que a veces hay confusiones». «No, oficial», respondí con dureza. No fue una confusión. El miedo en sus ojos creció. Guardé mi credencial en la cartera y me puse la bolsa en el hombro. Luego, miré al oficial que había dirigido la inspección. «¿Puedo irme ahora?». «Por supuesto, señora». «No hay problema». «No», lo corregí. «Sí hay un problema. Pero no para mí». Subí al auto con calma, encendí el motor y observé por el retrovisor cómo los 2 oficiales intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que esto no acabaría aquí. Y tenían razón. Encendí el auto, pero no avancé. Mi respiración seguía firme, aunque por dentro sentía una mezcla de indignación y determinación. Sabía que esto no podía quedarse así. No esta vez. Bajé la ventanilla y miré a los policías, que seguían parados junto a mi coche. Sus rostros ya no reflejaban la arrogancia de antes. Ahora había tensión, nerviosismo. Sabían que habían cometido un error, y que este no sería fácil de borrar. ¿Engañó?, repetí en voz alta, recordando la excusa apresurada que me habían dado. No, señores. Esto fue racismo. La palabra cayó como un golpe en el aire frío de la noche. Ambos se miraron entre sí. Sabían que no podían contradecirme, porque la verdad era innegable. No me habían detenido por una infracción,
No habían revisado mi auto porque había una sospecha real. Todo había sido un juicio basado en mi color de piel. Los observé fijamente, dejando que la incomodidad se impregnara en el ambiente. Luego, con la misma calma con la que había soportado su humillación, saqué mi celular y marqué un número. El policía más alto frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Llamando al delegado, respondí con naturalidad, llevándome el teléfono al oído. El delegado dio un paso al frente, nervioso. No es necesario, señora. Ya le explicamos que fue un malentendido. Lo ignoré. El tono de llamada apenas sonó 2 veces antes de que una voz firme contestara al otro lado de la línea. Doctora Duarte, ¿todo bien? Los policías empalidecieron. Mi nombre no solo era reconocido dentro del Poder Judicial, sino que era respetado. Y lo más importante en este momento, mi palabra tenía peso. No, no está bien, respondí con voz clara, asegurándome de que los oficiales me escucharan. Acabo de ser detenida sin motivo por 2 agentes de su corporación. Me hicieron bajar del auto, me registraron sin justificación y se burlaron de mi cargo. Quiero que esto se registre. Ahora. El silencio de los policías era casi asfixiante. El delegado del otro lado de la línea tardó solo un segundo en responder. ¿Tiene los nombres de los oficiales? Miré a los 2 hombres frente a mí. Los tendré en un momento, aseguré. El policía más delgado tragó saliva con dificultad. Señora, ¿no hay necesidad de llevar esto tan lejos, tan lejos? Solté una breve risa incrédula. Ustedes ya lo llevaron lejos cuando decidieron usar su uniforme como un arma en mi contra. El otro policía, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante con expresión tensa. No fue nuestra intención ofenderla, jueza. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Incliné la cabeza levemente. Ah, sí. Entonces dígame, oficial, si yo fuera un hombre blanco de mi edad conduciendo este mismo auto, ¿habrían hecho lo mismo? El oficial desvió la mirada. No es tan simple, si lo es, lo interrumpí. Y lo saben. En ese momento, las luces de una patrulla adicional se reflejaron en los rostros de los oficiales. La llegada de un superior era inminente. El miedo en sus caras era evidente. Uno de ellos intentó hablar, pero lo detuve con un simple gesto de mi mano. Esta vez, no podrán esconder lo que hicieron. Sabía que esta noche marcaría un precedente. Y estaba lista para lo que viniera. Esa noche no terminó cuando los policías bajaron la mirada y dejaron de responder. No terminó cuando la patrulla adicional llegó con un superior que, al reconocerme, no tardó en entender la gravedad de la situación. No terminó con las disculpas forzadas ni con el informe que exigí que se levantara. Esa noche fue solo el comienzo. Al día siguiente, la noticia se había esparcido como pólvora dentro del Poder Judicial y la corporación policial. No tardaron en contactarme periodistas, colegas y hasta activistas que luchaban contra el abuso de autoridad. No había forma de encubrir lo que había sucedido. Las redes sociales y los medios comenzaron a hacerse eco del incidente. Algunos lo llamaban un caso más de racismo sistémico. Otros, una lección que debía ser aprendida. Para mí, era la confirmación de que el problema estaba más arraigado de lo que muchos querían admitir. ¿Qué piensa hacer, jueza? Me preguntó una colega mientras hojeábamos el informe oficial en mi oficina. Levanté la mirada del documento. Seguir adelante con la denuncia, respondí con firmeza. Ella asintió en silencio. Sabía que esa decisión traería consecuencias. Pero no podía permitir que el miedo o la burocracia hicieran que esto quedara impune. Las investigaciones internas comenzaron. Los 2 policías fueron llamados a rendir cuentas. No fue solo una suspensión temporal. Fue el inicio de un debate necesario dentro de la institución. Lo que nunca imaginé fue lo que ocurrió semanas después. Una tarde, mientras salía del tribunal, mi asistente me interceptó en el pasillo. Jueza, hay alguien esperándola en la recepción. Dice que necesita hablar con usted. Fruncí el ceño. ¿Quién es? No quiso dar su nombre, pero, bajó la voz, como si temiera incomodarme, es uno de los policías de aquella noche. Sentí una oleada de emociones encontradas. Por un momento, pensé en decir que no tenía nada que hablar con él.
pero algo en mi interior me hizo asentir. Caminé hasta la recepción con pasos medidos. Allí estaba él. No llevaba uniforme esta vez. Solo una camisa blanca y jeans gastados. Se veía diferente. Menos imponente, más humano. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. «Jueza Duarte», dijo, con voz vacilante. «Gracias por recibirme». No respondí de inmediato. Solo crucé los brazos y esperé. Él respiró hondo. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, ni siquiera su tiempo. Pero quería verla en persona. Quería decirle que, se frotó las manos, nervioso, lo que hice aquella noche estuvo mal. No esperaba oír eso. Lo estuvo, confirmé, sin suavizar mi tono. Él asintió, tragando saliva. No tengo una excusa. Puedo decirle que me criaron en un ambiente donde aprendí a ver ciertas cosas de cierta manera. Que, para mí, alguien como usted en un auto como ese no tenía sentido. Apreté los dientes, sintiendo la rabia regresar. ¿Alguien como yo? Él levantó las manos, notando su error. Me refiero a que nunca cuestioné lo que hacía. Solo seguía un patrón. Hasta que usted me lo puso enfrente. Por primera vez, vi algo real en su mirada. No miedo. No arrogancia. Sino vergüenza. No estoy aquí para justificarme, ni para pedirle que retire la denuncia, continuó. Solo quería decirle que, después de esa noche, comencé a cuestionarme cosas que antes daba por hecho. Hubo un largo silencio entre nosotros. Yo no era ingenua. Sabía que el racismo y los abusos no desaparecerían con un caso. Pero en ese momento, entendí que mi reacción había provocado algo más allá de la justicia. Había provocado reflexión. Y a veces, ese era el primer paso hacia un cambio real.